Dios le bendiga, hermano. Estamos aquí nuevamente para darle continuidad a las clases. En este día nos toca ver esta clase, ¿verdad? La Biblia y la cultura. Para entender el tema, pues simplemente, sencillamente vamos a definir qué es cultura. Y la cultura se define como aquello que tiene, ya lo puse aquí previamente, ¿verdad? Cultura, desarrollo intelectual o artístico. Eso es lo que, ¿verdad?, generalmente significa cultura. Bueno, dice la Biblia y la cultura, la definición de cultura quiere decir desarrollo intelectual o artístico, pero como todavía, ¿verdad?, no se entiende muy bien el tema porque dice la Biblia la cultura, pues ¿cuál cultura? Entonces cuando decimos nosotros una persona culta, cuando oímos hablar de una persona, decimos, oh, es una persona culta, ¿verdad? Quiere decir que tenemos ante nosotros una persona que tiene educación, ¿verdad?, que tiene ese desarrollo intelectual o artístico, ¿verdad? Es una persona que sabe de todo. Pero con todo y esto todavía no me cabe a mí, ¿verdad?, la definición del tema, porque dice la Biblia y la cultura. Parece ser más bien que el tema va a irse en esa dirección, por ejemplo, cuando la cultura la entendemos como un grupo de personas, ¿verdad? O simple y sencillamente cuando Jesús, ¿verdad?, dice, y de predicar el evangelio a todas las naciones. Entonces, esa palabra naciones, en el original es etnos, ¿verdad? Esa palabrita etnos quiere decir en nuestro castellano, pues, étnico. Entonces, quiere decir que si nosotros definimos la palabra naciones, estamos diciendo prácticamente culturas, y de predicar el evangelio a todas las culturas del mundo, o a todos los grupos étnicos de la tierra, ¿verdad? Y a ser discípulos de ellos. Entonces, más parece ser que la clase se va a centrar de esa manera, o sea, la Biblia y los grupos, los diferentes grupos, ¿verdad?, que están en la tierra, así de sencillo. Entonces la palabra etnos, ¿verdad?, de donde proviene la palabra nación, está etnos, significa grupo de personas, que tienen todas las cosas en común. Vamos a poner entre paréntesis usos y costumbres, ¿verdad? Entonces ya con esa definición ya lo podemos entender más bien. El tema es la Biblia y, ¿verdad?, los grupos étnicos. Amén. Entonces dice cultura, desarrollo intelectual o artístico. Culta, una persona que es, ¿verdad?, tiene desarrollo intelectual y artístico. La palabra etnos, de donde se deriva la palabra naciones, ¿verdad?, es un grupo de personas que tienen todas las cosas en común, incluyendo sus usos y sus costumbres. Entonces ahora sí entendemos en el tema la Biblia y los grupos, ¿verdad?, étnicos de la tierra. Entonces, ok, pero a manera general, entonces diríamos la Biblia y la gente, así de fácil, nada más, la Biblia y la gente, eso es todo. Entonces tenemos aquí tres puntos que vamos a tocar, a ver si los podemos, ¿verdad?, abarcar los tres. El primero de ellos dice ser sal y luz, o sea, ser testigos efectivos y justos. ¿Hacia quiénes? Hacia estas culturas, hacia estas naciones, hacia estos grupos étnicos. La segunda, las escrituras y las artes, cómo nosotros, ¿verdad?, aplicamos las artes o las habilidades que Dios nos dio o con las cuales nacimos, y el Espíritu Santo cuando nos convertimos las fue perfeccionando, ¿verdad?, día a día, y ahora tenemos unas habilidades, ¿verdad?, hermosas, ¿verdad?, que pueden ser empleadas en la obra de Dios, no solamente en la obra de Dios, sino también en su familia, en su casa, en su trabajo, en la sociedad, para ser testigos también a las culturas del mundo. Entonces,
Ese es sería el segundo punto. Las escrituras y los artes, que son habilidades precisamente ungidas por el Espíritu Santo, ¿verdad? Las habilidades que tenemos nosotros. Y el tercero sería la sabiduría bíblica y la diversión, ¿verdad? De qué manera, ¿verdad? Nosotros, gloria al Señor, adquirimos esa sabiduría y eso ¿verdad? Nos ayuda para ver de qué manera, aún en nuestra diversión, ¿verdad? Gloria al Señor, cómo nos vamos a divertir. Aleluya, porque parece ser que allí por el Isaías capítulo 5 hay unos textos, ¿verdad? Si los alcanzamos a tocar, está muy interesante. Habla sobre la embriaguez, amén, toda la vida licenciosa de la gente, ¿verdad? La vida delictiva y todas esas cosas, ¿no? Pero vamos a comenzar con el primer punto que tenemos aquí. Déjenme borrarle esto de acá, amén, que todo ya lo tenemos. Tenemos entonces el primer punto, que es ser sal y luz, ¿verdad? Entonces, Cristo emplea dos metáforas, amén. ¿Qué es una metáfora? ¿Se acuerdan? Es una, ¿verdad? Es del lenguaje figurado, gloria al Señor, donde dos cosas tienen alguna semejanza, caracterizándose lo que es uno con lo que es propio del otro. Entonces, Dios o Cristo nos dice que somos sal y luz, pero vamos a ver esos textos, ¿no? Vamos a ver qué dice Jesús en los textos que corresponden a eso. Dice en Mateo 5:13, dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciese, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Entonces, la primera de cambios, ¿verdad? Dice: vosotros sois la sal de la tierra. ¿Quiénes? Nosotros los creyentes. Pero si la sal se desvaneciese, aquí me llama la atención, porque dice que si la sal se desvaneciese, para nada sirve. Entonces, la primera cosa es que Jesús nos está comparando como si fuéramos sal, porque la sal le da sabor a todo, ¿verdad? Cómase un pedazo de carne crudo, ¿verdad? Bueno, no crudo, cocido, pero sin sal, es insípido, no sabe nada. Pero que le agregue sal, le agregue salsita, le agregue, ¿verdad?, unos condimentos, pimentita y cosas así, entonces sabe sabrosa. Pero la sal es el ingrediente principal para darle sabor a los alimentos. Pero la palabra, cuando dice Jesús, si la sal se desvaneciese, ¿cómo se puede desvanecer la sal? En los tiempos bíblicos, en la época de Jesús, ¿verdad? La sal no se extraía pura del mar, y menos cuando se extraía, ¿verdad?, del mar muerto. Esa sal venía acompañada de una sustancia llamada yeso. Así es de que cuando llovía, ¿verdad?, estaba tendida sobre el suelo, y si la lluvia entonces la desvanecía, entonces solamente quedaba la otra sustancia que se llama, ¿verdad?, que se llama yeso. Es una sustancia parecida al yeso. Entonces, cuando no se extraía pura, ¿verdad?, de esa manera, entonces era que perdía su sabor cuando caía la lluvia y entonces se desvanecía. En nuestro tiempo actual, pues la única forma de que la sal pierda el sabor, por ejemplo, si yo pongo sal en una taza, en un vaso, y le agrego agua, no pierde su sabor porque va a ser agua salada. Puede perder su sabor, ¿verdad? Puede perder su sabor si la combino con otra sustancia. O sea, lo que quiere decir es, esto es una enseñanza muy práctica que Jesús nos dice, ¿verdad? Fíjese lo que dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciese, si pierde su sabor, ¿con qué será salada? Ahora bien, ¿verdad?, era muy importante, este producto, la sal, era muy interesante en la vida cotidiana de los tiempos bíblicos, porque prácticamente todo ¿verdad?, lo trataban con sal. Por ejemplo, la carne, para que aguantara más tiempo. Igualmente, ¿verdad?, en Occidente tienen esa práctica y mayormente en nuestros países, cuando no toda la gente tiene refrigeradores, entonces ¿qué hacíamos? ¿Verdad? La carne que comprábamos en la carnicería la untábamos con sal y la dejábamos secar, entonces esa es la famosa cecina. Entonces, pero ya cuando la cocinaba uno, hermano, esa carnita revuelta con esa sal condimentada, entonces olvídese, ¿verdad?, se ve bien sabroso. Entonces, respecto a los usos y costumbres, pero aquí en Palestina, ¿verdad?, cuando eso se desvanecía ya no servía para nada. Lo que quiere decir, hermano, si Jesucristo nos está comparando como sal, quiere decir que si perdemos esa identidad,
¿verdad? Si perdemos esa identidad, ¿verdad? Mezclándonos. Como dije al principio, si yo tengo un vaso con sal y le pongo agua, ¿verdad? Sigue siendo salada, pero si le agrego otra sustancia, ¿verdad? Otra sustancia más fuerte que ella, entonces pierde su sabor. Lo que quiere decir que si nosotros somos sal y perdemos nuestra identidad como creyentes, ¿verdad? Ya no podemos cumplir el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Entonces, ¿qué quiere decir? Tengo aquí, si perdemos nuestra identidad y nos mezclamos con el mundo, no cumpliremos esa función, ¿verdad? Entonces, si perdemos esa identidad, pero ¿qué quiere decir identidad? Vamos a ver identidad. Vamos a ver. Este término identidad define a todo ser humano, ¿verdad? Pero ¿qué quieres decir identidad? Bueno, identidad significa conjunto de circunstancias, ¿verdad? Que distinguen a una persona de otra. Amén. Ahí está, miren. Identidad. ¿Qué significa identidad? Si nosotros perdemos la identidad, si nosotros perdemos el sabor porque somos sal, espiritualmente hablando, perdemos nuestra identidad. ¿Qué es identidad? Aquí está en el pizarrón. Identidad es un conjunto de circunstancias que distinguen a una persona de otra. Fíjese qué interesante. Hay personas en el mundo, ¿verdad?, que pierden su identidad, pierden ese conjunto de circunstancias que pueden distinguirlos de otra persona, imitando a otras personas, quieren ser como ellos, inclusive se hacen cirugías, se hacen esto, se hacen aquello para parecerse a tal artista, a tal persona. Entonces tienen conflicto en ese conjunto de circunstancias que los distinguen de una persona a otra. Entonces nosotros los creyentes, amén, si perdemos el sabor como sal que somos, vamos a perder ese conjunto de circunstancias que nos distinguen de las demás personas. ¿Cuál es la identidad del creyente? Bueno, ser semejante a Cristo, amén. Pablo dijo, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces, gloria al Señor. Nosotros, la identidad que podemos tener, primeramente tenemos una identidad individual, cada persona, somos diferentes uno del otro, pero como conjunto de creyentes, ¿verdad?, tenemos que ser semejantes a Cristo. La identidad que tenemos es la identidad con Cristo. ¿Por qué? Gloria al Señor, Cristo nos vino a revelar o nos vino a enseñar el carácter de Dios, porque Él dice, aquí, ¿verdad?, aprender de mí que soy humilde y manso de corazón. Amén. Entonces, fíjense que ese concepto de humilde y manso de corazón quiere decir mucho, hermano. Entonces, quiere decir que la identidad que el creyente no debe perderse bajo ninguna circunstancia. Amén. Entonces, eso queda claro, ¿verdad? La primera cosa que tenemos aquí entonces es ser sal y luz, testigos efectivos y justos. Amén. Somos personas que tenemos sabor, que somos testigos efectivos de algo que ocurrió. Amén. La muerte y resurrección de Cristo y predicar el evangelio. Y justos, ¿por qué? Porque practicamos la justicia. Dicen amén. Entonces, la primera parte está cubierta. Entonces dice acá, por ejemplo, el otro texto. Fíjate que Jesús también nos compara como luz. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Así también alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Delante de quién, hermano? Alumbre vuestra luz delante de las culturas, de las naciones, de los grupos étnicos, de tu vecino, de aquel, de aquella, de todos ellos. Así lo alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué quiere decir? Que si usted es luz, ¿verdad?, como Dios lo está comparando, entonces es una persona, es un testigo, es una persona justa. Y si es justo, entonces va a obrar de una manera eficaz. Y si obra de una manera eficaz en los hechos, los inconversos lo van a estar mirando y van a glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque van a querer que usted les predique el evangelio. Eso es así, hermano. Aleluya.
Entonces eso se entiende, ¿verdad? Está bien sencillo de entender. Gloria al Señor. Entonces es bien importante que Jesús nos compare con luz. ¿Por qué? Porque una luz, ¿verdad?, resplandece en la oscuridad. Amén. Fíjese que es bien importante, tanto espiritualmente como físicamente. Gloria al Señor, ¿verdad? La luz artificial que tenemos aquí, gloria al Señor, la única forma en que se puede ir es apagando yo el switch. Amén. Pero igual cuando es de noche, prendo el switch y se ilumina toda la casa. Gloria al Señor. Entonces la luz no se puede esconder. Hágale como le haga. No se puede, hermano. Aleluya. Entonces, bendito sea el nombre del Señor. La Biblia, entonces, y la cultura. Pasando, vamos a ver qué tenemos aquí. Apunté algunas cosas. Amén. Tengo, por ejemplo, aquí ser sal y luz. Dice, los creyentes actúan como freno frente a la corrupción del mundo. ¿Qué quiere decir? Esto es importante lo que acabo de decir, porque dice, los creyentes actúan como freno frente a la corrupción del mundo. O sea, como dice, ¿verdad?, Tesalonicenses, hay algo que está deteniendo que el hombre de pecado, ¿verdad?, la corrupción se manifieste en todo su potencial, porque todavía está aquí la iglesia y el Espíritu de Dios. Quiere decir entonces, ¿verdad?, que lo que tengo aquí también dice, los impíos o los inconversos suelen abstenerse de actos perversos por la presión moral del cristianismo. Esto cuando se cumple lo que somos sal y luz. Amén. Yo recuerdo cuando hace muchos años que nos mandaban a trabajar a otros estados y los compañeros de trabajo, ¿verdad?, de mi trabajo, sabían que yo era, o que soy creyente, que soy hermano, pues, ¿no? Y entonces acostumbrábamos a estar por 2 personas en cada cuarto. Y entonces, pero ya cuando salíamos del trabajo y llegábamos al hotel, ¿verdad? Venían y me decían, ¿sabes qué? Pues vamos a ir al otro cuarto del otro fulano a tomar allá, ¿verdad? Aquí no podemos hacerlo porque aquí estás tú. Entonces, de una manera u otra, hermanos, cuando usted, ¿verdad?, no pierde su identidad, la gente del mundo lo respeta, sabe usted quién es, o sea, lo miren con respeto y lo tratan con respeto. Entonces los inconversos, ¿verdad?, se iban a otro cuarto a tomarse sus cervezas, y lo que hacían o lo que no hacían también, ¿verdad? Yo no me daba cuenta, entonces me dejaban tranquilo ahí en el cuarto yo solo. Entonces la gente, ¿verdad?, por eso Dios nos respalda, Dios gracia, ¿verdad? Dios da gracia a todos. Entonces Dios, hermano, nos protege aún de esas circunstancias, pero cuando nosotros tratamos por todos los medios de tratar de ser sal y luz a las culturas o a las naciones del mundo. Amén. Entonces vamos a seguir adelante. Por eso dice aquí, ¿verdad?, que los impíos, los inconversos se detienen, ¿verdad? O sea, el cristianismo presente en la tierra es un freno frente a la corrupción del mundo y suelen abstenerse los impíos de actos perversos por la presencia moral del cristianismo. Eso es así, hermano. Gracias a Dios que hay gente, gloria al Señor, que está intercediendo, que está orando, aleluya, y que todavía la corrupción así en su totalidad, que ya está manifestándose, pero cuando, hermano, la iglesia sea quitada y el Espíritu de Dios que santifica a los creyentes sean quitados de aquí, no tenemos una palabra para definirlo, cómo se va a poner la cosa. Estamos hablando de la gran tribulación, cómo se va a poner eso así, ahí, entonces va a ser terrible, hermano. Por eso es importante que seamos luz y que no perdamos el sabor de la sal. Amén. Entonces, las escrituras y las artes. Este es un tema también bien importante. Un subtema, repito, porque se refiere a las habilidades. Amén. A las habilidades que tiene cada creyente. Cuando nacimos, ¿verdad?, nacimos con ciertas habilidades, ciertos dones, por así decirlo, algunas capacidades, ¿verdad?, que nacimos con ellas, pero ya cuando venimos al conocimiento de Dios, Dios se encarga de sacar a luz esas habilidades hermosas que poseemos, y Dios las pule a través del Espíritu Santo para, ¿verdad?, emplearlas en la obra de Él. Y no solamente en la obra, sino, repito, ¿verdad?, como dije al principio, en su hogar, en el trabajo. Todo, dice Pablo, todo hay que hacerlo para la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que hagamos, estando en el trabajo, en la escuela, en la casa,
hay que hacerlo para la gloria de Dios y obviamente para beneficio nuestro. Si usted se dedica a hacer un proyecto y lo hace con toda dedicación, con todo esmero, primeramente está honrando a Dios porque le dio esas habilidades. Después usted queda satisfecho porque es para usted. Si es en tu trabajo, no es para estar agradando el ojo, como dice Pablo, o sea, para agradar al dueño de la fábrica. Obviamente tenemos que hacer el trabajo como debemos hacerlo, pero primeramente la cosa primordial aquí es que usted esté satisfecho de lo que hace, ¿verdad? Para la fábrica a la cual trabaja, pero, y se queda satisfecho. ¿Por qué? Porque lo hizo para la gloria de Dios, ¿verdad? Eso es honroso, hermano. Entonces tenemos aquí un caso de un personaje que se llama, un poquito el nombre difícil, vamos a ver, está en Éxodo capítulo 31. Déjenme leerlo en la Biblia porque está más completo ahí, ¿verdad? Y me gusta. Éxodo capítulo 31. Déjenme buscar aquí Éxodo. Aquí estamos, ¿no? El 35 está, ¿verdad? Es lo mismo. El 35, Éxodo 35. $35:30 de Éxodo. Es lo mismo que está en el 31, 1 al 5, pero aquí me gusta más porque agrega otras cosas. Fíjense lo que dice, está muy interesante. En el segundo punto, las escrituras y las artes. Dice, y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel. Dice Moisés que Jehová nombró a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y lo ha llenado del Espíritu de Dios. Fíjese qué cosa tan importante, hermano. Está en el Antiguo Testamento. Ya vemos que Dios está llenando del Espíritu, de su Espíritu Santo a Bezaleel, hijo de Uri. ¿Ve? Dice, y lo ha llenado, dice Moisés, y lo ha llenado del Espíritu de Dios. ¿En qué? En sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Para proyectar diseños, fíjese hermano, que hasta se me pone la piel chinita. Para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Y en la talla de piedras de engaste. Y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa, hermano. Gloria al Señor. Y ha puesto en su corazón, tiene que ver todo con el corazón, hermano, a la disposición. Por eso le decía a David, a Salomón antes de morir, mira tú, Salomón, ven para acá. Dice, yo ya estoy por partir con mis padres, pero te voy a decir una cosa, sírvele a Dios con ánimo voluntario y con corazón perfecto, pero sabe de que si tú dejas a Jehová, Él también te dejará. La causa importante que David le está diciendo a Salomón es que sirva a Dios, dice, con ánimo voluntario y con corazón perfecto, hermano. Entonces aquí dice, y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar. No solamente Dios lo llenó con su Santo Espíritu, sino que también le dio la capacidad, hermano, de enseñar a otros a trabajar. Dice, así él como a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y los ha llenado, fíjese bien, hermano, y los ha llenado de sabiduría de corazón, dice, para que hagan toda la obra de arte y de invención, y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda la labor e inventen todo diseño. Gloria al Señor. Así pues, Bezaleel y Aholiab, y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Qué cosa tan interesante, hermano. Amén. ¿Qué es lo que sucede? Dios ungió a esta persona. Amén. La llenó del Espíritu Santo
entendemos por lo que estaba diciendo al principio, que es muy probable que, ¿verdad?, Bezaleel ya haya nacido con esas cualidades, ¿verdad? Haya nacido con esos talentos. Pero cuando viene y Dios le elige esas habilidades, esas destrezas que tenía ese personaje, ¿verdad? Dios, ¿verdad?, las perfeccionó en él. Y no solamente las perfeccionó, sino que puso en su corazón esa disposición de hacerlo. Aparte de eso, no dice ahí la escritura exactamente, pero dice que le puso en su corazón enseñar a los demás. Quiere decir entonces que agarró otro grupo, ¿verdad?, sobre ellos, y los enseñó también a trabajar lo que él sabía. O sea, tenía un buen método, un buen método pedagógico para enseñar lo que él entendía. Ese es el problema de mucha gente, que saben mucho, pero no tienen un buen método para enseñar lo que saben. O sea, no tienen esa habilidad de corazón para enseñar todo lo que saben, y a veces nos están explicando, por ejemplo, algo y no lo entendemos. ¿Por qué? Porque no saben explicarlo, no saben enseñar lo que tienen dentro del corazón. Pero hay otros que sí, hay otros que tienen esa habilidad de enseñar y le enseñan, y entonces el que está oyendo entiende perfectamente. Entonces, hermano, esto se me hace a mí muy interesante. ¿Por qué? Porque dice que lo capacitó en sabiduría. Déjenme ponerle aquí, sabiduría. Le dio primeramente sabiduría. ¿Sí o no? Sabiduría. ¿Qué es lo que significa eso? Extensión de ingenio, ¿verdad? Quiere decir sabiduría, extensión de ingenio. De ingenio y fuerza de capacidad. Y fuerza de capacidad. ¿Ve, hermano? Dios llenó a Bezaleel de sabiduría, extensión de ingenio y fuerza de capacidad. Me estaba acordando yo en estos días, nosotros empezamos a trabajar, como íbamos en el turno de la tarde, ¿verdad?, a la escuela. Entonces teníamos toda la mañana para ir a ayudarle a mi papá en el trabajo, y pues sí, íbamos, ¿verdad?, la mañanita ahí con él. Pero como éramos pequeños, tendríamos que serían entre 7 u 8 años, ya andábamos por ahí trabajando con mi papá. Arrimarle agua, arrimarle yeso, arrimarle, ¿verdad?, cemento, cosas así. Pero la parte importante que les quiero compartir es que cuando había tiempo un poquito de sentarme, ¿verdad?, porque me cansaba, veía cómo mi papá delineaba aquellas cosas, ¿verdad?, del plafón, del ceiling, del techo, de las paredes, de las esquinas, cómo le ponía dedicación, le ponía todo el arte, hermano, a ese asunto. Entonces, todas esas impresiones las absorbí, y cuando yo tengo un proyecto aquí en la casa, entonces hago lo mismo. O sea, me dedico tanto a eso que lo quiero dejar, ¿verdad? Aplico el arte que Dios me ha dado, ¿no? Aplico el arte que tengo, ¿verdad?, en mis manos, en mis miembros, en mi cabeza, en mi corazón. Por eso dice aquí, Dios nos da sabiduría. Esta es la sabiduría, es una extensión de ingenio y fuerza de capacidad. Gloria al Señor. Amén, hermano. Entonces también me dio inteligencia. Estoy escribiendo, ¿verdad?, un poquito mal hechito porque estoy rápido, ¿verdad? Esto no, porque lo escribo con calma, ¿verdad? Y por eso sale derechito ahí. Inteligencia, dice, fíjese lo que dice, aptitud de comprender. Es una aptitud de estar apto, no actitud. Actitud es otra cosa, es apt, con P, A-P, aptitud, de estar apto, ¿verdad? Aptitud, dice, de comprender las distintas partes. Aptitud de comprender las distintas partes de una obra y su forma completa. De una obra y su forma completa. Ahí está, ¿verdad? No solamente le dio ingenio, le dio sabiduría, ¿verdad? Dice sabiduría, extensión de ingenio y fuerza de capacidad. Pero cuando le da inteligencia,
¿verdad? Cuando le da inteligencia, esta es una aptitud, no actitud, de ser apto, amén. Aptitud de comprender las distintas partes de una obra y su forma completa. Por el Señor también le dio eso, inteligencia a Besaleel, y también, ¿verdad? No solamente se lo dio a él, se lo dio también nos lo ha dado a nosotros por el Espíritu Santo, hermano. Hay muchos talentos en la iglesia, hay mucha capacidad, hermano. Por eso, ojalá esta lección sirva para que nosotros digamos, pues, espérate, ¿verdad? Voy a buscar muy en mi corazón, muy dentro de mí, qué aptitud tengo, para qué soy apto, y eso lo quiero poner para la obra de Dios. No solamente para la obra de Dios, en su casa, en el trabajo, hay que hacer todo para la gloria de Dios. Amén. Déjenme borrarle aquí, sabiduría e inteligencia también le dio. Tengo otra aquí. Ciencia. ¿Ve, hermano? Dios no solamente nos salvó y nos perdonó nuestros horrendos pecados y nos lleva a vivir con Él por la eternidad, sino que durante esta vida, amén, que vivamos aquí, Dios nos llena de bendiciones ricas en abundancia de esta manera. Ciencia, nos dio ciencia. Ciencia implica conocimiento, del material mediante conocimiento del material mediante o por el cual, por así decirlo, la práctica y la experiencia, mediante la práctica y la experiencia. Experiencia. Todo eso lo dotó Dios a Besaleel. ¿Cómo la ve, hermano? ¿De qué? Ciencia implica conocimiento del material mediante la práctica y la experiencia. Amén. Quiera Dios que ya al final de nuestros días, hermano, por haber sido creyentes, lleguemos a un punto en que tengamos mucha sabiduría, mucha ciencia, mucha inteligencia, y todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Que no seamos, ¿verdad?, unos ancianos de tercera edad que todavía andemos ahí, ¿verdad?, echando pleito, haciendo esto, haciendo aquello, dando mal testimonio. No. Que lleguemos al grado de que cuando David decía, en la final de sus días, ya cuando estaba anciano, ¿verdad?, en uno de los salmos lo plasmó y dijo: venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Que lleguemos a la tercera edad, hermano, si el Señor no viene pronto, y que tengamos esa dicha, ¿verdad?, ese privilegio de llegar, que seamos unas personas de tercera edad, hechos y derechos, gloria al Señor, con todas estas cosas que dota el Espíritu de Dios. Amén. Entonces, la Biblia y la cultura, bendito sea el Señor. Entonces, ¿cómo, hermano, traemos a la práctica todas esas habilidades ungidas por el Espíritu Santo a la cultura? Pues eso mismo, amén, dando buen testimonio de que somos buenas personas, que hacemos todo bien, que tratamos de hacer todo esto acá, y que todas esas cosas, hermano, para que sean también de testimonio para la vida de ellos, aleluya. Y la parte final, ¿verdad?, que tenemos aquí, esto me encanta. Escribí algo aquí también que me gustó, pero no lo encuentro en la hoja. Dice lo que dice, me gustó lo que dice aquí. Dice que Dios jamás hace lo que sus hijos, mediante Él, pueden realizar por sí mismos. ¿Qué quiere decir? ¿Para qué eligió Dios a Besaleel y a Oholiab? No me acuerdo el nombre, de su ayudante, pues. Porque Dios le mostró en el monte Sinaí toda la estructura, toda la arquitectura del tabernáculo, y le dijo: Moisés, hazlo como el modelo que se te mostró en el monte. Entonces era necesario que Dios capacitara a estas personas, porque iba a ser la obra de Él, o sea, iban a hacer el tabernáculo de reunión. Y entonces, si usted tiene cuidado y lee el Antiguo Testamento, donde están construyendo todo, hermano,
Dice uno de los textos que me encanta también, dice que todo, ¿verdad? Especialmente cuando hacen los querubines, el manto que divide el lugar santo, el lugar santísimo, que tiene unos querubines, ¿verdad? Alados ahí con unas alas bien hermosas. Dice que todo eso lo hicieron de obra primorosa. Lo hicieron de obra primorosa, quiere decir de algo, hermano, excepcional. Que pusieron todo su corazón, todo su ser, todos sus sentimientos en la hechura del tabernáculo. Y entonces, ¿por qué nosotros no podemos poner todo ese empeño, hermano, en lo que es la obra de Dios, esa dedicación, lo poco o lo mucho que hagamos para Dios en esta época? Hay que hacerlo para la gloria de Él, al 100%, genuino, efectivo, hermano. Amén. Entonces, si Dios nos ha dado unas capacidades terribles, hermano, aleluya, y entonces, ¿por qué no las aprovechamos para la obra de Él? Gloria al Señor, repito, también en su hogar, en el trabajo, en en todas las áreas del saber. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Y entonces, dice, Dios jamás hace lo que sus hijos, mediante Él, pueden realizar por sí mismos. Quiere decir, hermano, que no era necesario que Dios, ¿verdad? Viniera personalmente y dijera, hágase el tabernáculo, ¡fum! Si hubiera hecho. No. Él quiere la participación del ser humano para la obra de Él, para que su nombre sea glorificado. Eso es así, hermano. Por eso dice aquí esto que me gustó, lo que escribí. Entonces lo voy a repetir y a ver si se lo aprende. Dios jamás hace lo que sus hijos, usted y yo, mediante Él, con la ayuda de Dios, podemos realizar por sí mismos, por nosotros mismos, hermano. Hay muchas cosas que podemos realizar, que no es necesario que venga Dios a hacerlo por nosotros lo podemos hacer, pero con la ayuda de Él. Bendito sea el nombre del Señor, amén. Y lo último que tenemos aquí, ya para no, ¿verdad? Para no tardarnos más, es, ¿verdad? Dice la tercera parte, la sabiduría bíblica y la diversión. Eso está ahí en el expositor. Nada más lo voy a leer, ¿verdad? Así de cajón, ¿verdad? Como de pasadita. Nomás para que vea, hermano, cómo están los valores del mundo. Dice en Isaías, perdón, Isaías 5:20. Hay de los que, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Fíjese, hermano, hay de ellos, ¿verdad? Entonces, este texto y algunos más, ¿verdad?, que no leímos, quedan o encajan perfectamente en esta época presente. La gente con sus valores, ¿verdad? Fíjese que hay una necesidad básica de aceptación que todo ser humano posee. Y esa necesidad básica de aceptación entra en conflicto cuando nosotros cambiamos los valores del cristianismo por los valores que el mundo pretende tener. Para que ese grupo de personas me acepte, para que ese grupo del trabajo me acepte, tengo que ser como ellos. Entonces ya estoy comprometiendo mi necesidad básica de aceptación. Estoy cambiando los valores cristianos por valores mundanos, hermano. Eso no debe suceder así. Amén. El mundo nos rechaza. Para el mundo el tema del evangelio es anticuado. Para el mundo el asunto del cristianismo, del portarse bien, del portarse acá, ese es anticuado, eso ellos no lo aceptan. Pero si nosotros no perdemos el sabor de la sal y no perdemos lo que somos luz, entonces el concepto de ellos va a cambiar con respecto a nosotros. Va a decir, pero espérate, mira, ese fulano se porta bien como dice ser. Aleluya, está en lo que tiene que estar, no como aquel que dice que es cristiano, mira cómo anda. Entonces, hermano, jamás de los jamases se nos ocurra a nosotros como creyentes cambiar esa necesidad básica de aceptación por los valores del mundo. O sea, no se puede hacer, hermano. O somos creyentes o no somos, una de dos. Si no somos todavía, si tenemos problemas para hacerlo, entonces hay que ir de rodillas a pedirle perdón a Cristo y que nos empiece a formar por la enseñanza de la palabra, hermano. Aleluya. ¿Qué es lo que está sucediendo en este tiempo de crisis? Debería de estar sucediendo que los creyentes que están en sus casas están en comunión con Dios, están leyendo la palabra, están oyendo mensajes de sus pastores de la iglesia local, pero no está sucediendo eso, pienso yo, hermano. Porque ahí en internet hay un montón de comentarios de creyentes que andan quién sabe dónde y que no sé qué tanto que fue y que vino y están en todo menos en estar buscando la presencia de Dios
Amén. Ahorita hay mucha gente que no está, ¿verdad?, en la fuerza laboral. Y hay muchos creyentes incluidos también allí. Pues, ¿verdad?, hay que orar, hay que ayunar, hay que buscar la presencia de Dios, hay que ser mejores. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué tal que si la vida como la conocemos no vuelve a ser igual y no podemos reunirnos a la iglesia durante mucho tiempo? Entonces la cosa se pone, ¿verdad?, como digo yo, color de hormiga, hermano. Así que gloria al Señor. Hay que estar apercibidos qué es lo que estamos haciendo en nuestros hogares en este tiempo de crisis y esperando, ¿verdad, hermano?, que Dios le va a dar resultado positivo a este asunto. Y si empeora la cosa, tenemos la confianza en Dios, que Él nos guardará del día postrero, en el día postrero. Que Dios, hermano, traerá todas esas bendiciones ricas y abundantes para cada uno de nosotros a pesar de la crisis. Que si viene una crisis alimenticia, Dios nos sustentará. Amén, como a su pueblo en el desierto con el maná, todos los días le llevaba maná. Así que, hermano, no tengamos temor, no tengamos miedo, ¿verdad? Pase lo que pase, estad quietos, porque la salvación Dios la traerá para con nosotros. Amén, hermano. Entonces, gloria al Señor. Aquí tenemos, ¿verdad?, en síntesis, ¿verdad?, la Biblia y la cultura. Sí, llanamente, lo que significa el tema es que todo lo que poseemos, ser, ¿verdad?, sal, luz, tener esas habilidades maravillosas del Espíritu de Dios para hacer arte y tener todo eso en el corazón, es para dar testimonio a la gente de afuera, y que cuando nosotros le prediquemos la palabra de Dios, escuchen, porque le está hablando una persona que tiene testimonio, es testigo y es luz y es sal. Señor les bendiga, hermano, Dios les prospere y pues amén, ¿verdad? Seguimos aquí en pie de lucha. Y ¿verdad?, los siguientes temas que tenemos ahí ya son escatológicos, o sea, del tiempo por el porvenir. Y que gloria al Señor, pues vamos a tratar, amén, de hacerlos un poquito corto, pero bien sustanciales, ¿no? Así que Señor los bendiga, los prospere en sus casas. Dios proteja a su familia. Dios dé una protección especial, ¿verdad?, contra ese virus, ¿verdad?, que es mortal. Gloria al Señor. Así que, hermanos, hay que cuidarnos. Aleluya. Dice el proverbio que el justo ve el mal y se aparta. Así que, gloria al Señor. Nosotros no hemos podido, por ejemplo, ir a visitar a las familiares de mi esposa porque estamos aquí. Amén. Ellos no han podido venir para acá porque es lo mismo. Aleluya. Entonces, hermano, hay que estar tranquilitos, hay que estar calmados, pero siempre dándole la gloria a Dios. Que Dios los bendiga y Dios les prospere.